Isaac del Toro tenía una revancha esperando, una deuda personal, una carrera marcada, un lugar al que muchos pensaban que tenía que volver. El Giro, la Maglia Rosa, la carrera que lo puso en el centro del mundo, la carrera que también le dejó una herida. Pero cuando llegó el momento de decidir, Isaac no eligió volver al Giro. Eligió el Tour. Eligió estar junto a Pogačar. Eligió aprender en la carrera más grande del mundo. Eligió un camino menos egoísta, pero mucho más incómodo. Y ahora, después del podio, después del maillot blanco y después de su renovación hasta 2031, la pregunta es inevitable. ¿Isaac sacrificó su revancha personal para servir al proyecto de UAE? Porque esta historia no va solo de calendario. No va solo de Giro contra Tour. No va solo de qué carrera era mejor para él. Esta historia va de una decisión que cambia la forma en que miramos a Isaac dentro de UAE. Porque si Isaac tenía la opción emocional de volver al Giro y ajustar cuentas con su pasado, pero terminó en el Tour al lado de Pogačar, entonces hay que preguntar algo muy claro. ¿Quién tomó realmente esa decisión? Machin lo explicó en entrevista con Claro Sports. La elección estaba entre el Giro y el Tour. Y el camino que terminó tomando Isaac fue el Tour. No la revancha directa. No la carrera donde había dejado una historia pendiente. No el lugar donde podía volver a buscar lo que se le escapó. El Tour. La carrera de Pogačar. La carrera donde UAE necesitaba estructura. La carrera donde Isaac podía aprender, sí, pero también trabajar. Y ahí nace el conflicto. Porque para cualquier corredor joven, correr el Tour con Pogačar puede sonar como un premio enorme. Pero para Isaac del Toro también significaba renunciar a una narrativa perfecta. Volver al Giro. Volver con experiencia. Volver con más madurez. Volver con una deuda. Volver para decir, esta vez no se me escapa. Eso es lo que hace potente esta historia. Isaac no rechazó una carrera cualquiera. Isaac dejó de lado la carrera donde su nombre explotó. La carrera donde tuvo la maglia rosa. La carrera donde el mundo lo descubrió. La carrera donde también aprendió que una gran vuelta no se gana solo con talento. Se gana con equipo, con jerarquía, con timing, con decisiones frías y con un equipo dispuesto a cerrar filas por ti. Antes de seguir, suscríbete a Pedal Crew, porque aquí no venimos a repetir comunicados. Venimos a mirar la parte incómoda. Isaac eligió el Tour. Pero esa elección tiene una pregunta detrás. ¿Fue una decisión libre de Isaac? ¿Fue una decisión estratégica de UAE? ¿Fue una mezcla de las dos? ¿O fue el tipo de decisión que un corredor joven acepta porque entiende que dentro de un equipo como UAE primero hay que demostrar lealtad? Porque esa palabra es clave. Lealtad. Isaac pudo haber mirado al Giro y pensar en sí mismo, en su historia, en su revancha, en su deuda, en su nombre, en su oportunidad. Pero terminó yendo al Tour, donde el centro natural del equipo era Pogačar. Eso no significa que Isaac fuera decorado. No significa que fuera irrelevante. No significa que no tuviera oportunidades. Pero sí significa algo muy importante. Isaac entró en el Tour dentro del proyecto de Pogačar. Y ahí está la parte que el público debe entender. Para UAE, llevar a Isaac al Tour podía ser perfecto. Lo probaban en la carrera más grande. Lo ponían al lado del mejor. Lo medían contra los mejores jóvenes del mundo. Lo hacían aprender la presión real del Tour. Y si todo salía bien, ganaban una joya todavía más fuerte. Pero para Isaac, eso tenía un precio. El precio era aplazar su revancha. Porque una revancha no se aplaza sin consecuencias. Cuando un corredor pierde o deja escapar una oportunidad grande, la cabeza pide volver. Volver rápido. Volver al mismo escenario. Volver a la misma montaña. Volver al mismo país. Volver a la misma herida. El deportista quiere cerrar el círculo. Pero Isaac no cerró el círculo en el Giro. Abrió otro en el Tour. Y ese cambio lo dice todo. Porque quizá UAE no quería que Isaac volviera demasiado pronto al Giro con el peso de ser protagonista absoluto. Quizá querían que aprendiera junto a Pogačar. Quizá querían que entendiera cómo se gestiona una carrera de 3 semanas desde dentro del equipo más poderoso. Quizá querían que viviera el Tour antes de darle un liderazgo total. O quizá simplemente necesitaban a Isaac en el Tour porque su calidad ya era demasiado grande para dejarla fuera. Pero sea cual sea la lectura, hay un hecho. Isaac respondió. Y respondió de una forma brutal. No fue al Tour para esconderse. No fue al Tour para mirar desde atrás. No fue al Tour para hacer una promesa bonita. Terminó en el podio. Ganó el maillot blanco. Aguantó presión. Sufrió enfermedad.
sobrevivió ataques y salió del Tour convertido en algo mucho más serio. Entonces ahora la historia cambia. Porque si Isaac renunció a la revancha del Giro para ir al Tour con Pogačar y luego terminó haciendo podio, UAE ya no puede tratar esa decisión como un simple aprendizaje. No. Isaac pagó con lealtad. Y el resultado fue histórico. Ahora toca preguntar cuál es la recompensa. Porque después del Tour llegó otra señal enorme. Renovación hasta 2031. UAE lo blindó. UAE lo aseguró. UAE dejó claro que Isaac no es un nombre de paso. Pero aquí está la contradicción. Renovar a Isaac hasta 2031 demuestra confianza. Pero también aumenta la obligación. Porque si un corredor renuncia a su revancha, ayuda al proyecto del equipo, termina en el podio del Tour y luego firma hasta 2031, lo siguiente no puede ser solo paciencia. Paciencia está bien cuando eres promesa. Paciencia está bien cuando estás aprendiendo. Paciencia está bien cuando todavía no has demostrado. Pero Isaac ya demostró. Demostró que puede estar arriba. Demostró que puede resistir una gran vuelta. Demostró que puede soportar presión internacional. Demostró que puede competir con una generación enorme. Demostró que no se cae cuando la carrera se pone dura. Por eso la pregunta ya no es si Isaac tiene futuro. La pregunta es cuánto presente le va a dar UAE. Porque el Giro podía haber sido su revancha. El Tour fue su sacrificio. El podio fue su respuesta. La renovación fue la recompensa contractual. Pero falta la recompensa deportiva. Y esa recompensa tiene nombre. Liderazgo. Calendario. Equipo. Una gran vuelta diseñada para él. No una carrera donde ya veremos. No un rol ambiguo. No un aprende al lado de. No un depende de cómo vaya Pogačar. Isaac necesita una respuesta clara. ¿Cuándo será su carrera? Porque UAE puede pedir lealtad una vez. Puede pedir sacrificio una vez. Puede pedir que renuncies a la revancha una vez. Puede decirte, ven al Tour, aprende de Pogačar, vive la carrera grande, crece. Y si eso termina con podio, perfecto. Pero no puede convertir esa fórmula en una costumbre. No puede pedirle siempre a Isaac que espere. No puede pedirle siempre que se acomode. No puede pedirle siempre que ponga su historia personal al servicio de otro. Ahí está el peligro. Porque cuando un corredor joven es leal y además rinde, el equipo puede caer en la tentación de usarlo demasiado bien. Suena raro, pero pasa. Un corredor que no se queja, que acepta el plan, que trabaja, que aprende, que responde, que incluso cuando sacrifica su revancha, termina dando un resultado enorme. Ese corredor es oro para un equipo. Pero también puede ser cómodo. Demasiado cómodo. Y UAE tiene que tener cuidado. Porque Isaac no es solo un ayudante de lujo. No es solo una pieza para fortalecer a Pogačar. No es solo un joven que puede cubrir huecos. No es solo un mexicano rentable para la imagen del equipo. No. Isaac es un corredor que ya hizo podio en el Tour. Y cuando haces podio en el Tour, tu estatus cambia. Por eso, esta decisión Giro Tour es tan importante. Porque revela algo del lugar de Isaac dentro del equipo. Si eligió el Tour, eligió entrar en una estructura donde Pogačar era el centro. Si aceptó aplazar el Giro, aceptó dejar en pausa una revancha personal. Si lo hizo por aprender, aprendió más rápido de lo esperado. Si lo hizo por el equipo recibió muchísimo más de lo que podía pedir. Y si lo hizo por lealtad, UAE ahora tiene una deuda moral con él. No una deuda escrita. No una promesa pública. No un contrato que diga, te damos el Giro. No vamos a inventar eso. Pero sí una deuda deportiva. Porque cuando un corredor te entrega una decisión así y luego te responde con podio, tú tienes que devolverle algo más que aplausos. Tienes que darle una ruta. Y esa ruta tiene que ser visible. El público mexicano la va a pedir. Los aficionados la van a pedir. Los rivales la van a mirar. Los medios la van a preguntar. Porque ya no estamos hablando de un talento que podría ser líder algún día. Estamos hablando de un corredor que ya justificó el debate. La pregunta es simple. Si Isaac podía volver al Giro por revancha y no lo hizo. Si eligió el Tour con Pogačar. Si terminó en el podio. Si luego renovó hasta 2031. ¿Qué más tiene que hacer para recibir liderazgo claro? Esa es la frase que debe incomodar a UAE. Porque siempre se puede decir que es joven. Siempre se puede decir que hay que cuidarlo. Siempre se puede decir que el calendario se decide con calma. Siempre se puede decir que hay que esperar. Pero el ciclismo no espera eternamente. Las oportunidades se mueven. Las jerarquías se consolidan. Los rivales crecen.
Y un corredor que acepta demasiadas veces esperar puede terminar perdiendo el momento exacto en el que debía atacar su propia historia. Isaac tenía una deuda con el Giro, pero eligió el Tour. Y esa decisión quizá fue correcta, porque el Tour lo elevó. Lo hizo más grande. Lo puso ante el mundo. Le dio una dimensión que el Giro no le habría dado igual, pero también lo dejó atrapado en una nueva pregunta. Ahora que ya fue podio en el Tour, ¿vuelve al Giro como líder? ¿Regresa al Tour con libertad? ¿Va a la Vuelta con mando? ¿O seguirá girando alrededor del proyecto Pogačar? Esa palabra duele. Satélite. Porque nadie quiere ver a Isaac convertido en satélite permanente. Aprender de Pogačar puede ser maravilloso. Trabajar con Pogačar puede hacerlo mejor. Compartir equipo con Pogačar puede abrirle puertas. Pero si siempre gira alrededor de Pogačar, entonces su propia carrera queda condicionada. Y un talento como Isaac necesita órbita propia. Eso no significa guerra interna. No significa atacar a Pogačar. No significa romper UAE. No significa pedir privilegios absurdos. Significa algo más razonable. Si UAE cree de verdad en Isaac hasta 2031, tiene que construirle un calendario donde no dependa siempre del hueco que deje Pogačar. Tiene que darle una carrera grande donde el plan empiece por él. Porque esa es la diferencia entre promesa y líder. La promesa se adapta al equipo. El líder hace que el equipo se adapte a él. La promesa aprende. El líder decide. La promesa espera oportunidad. El líder recibe estructura. Y después de lo que hizo Isaac, UAE tiene que empezar a moverlo hacia esa segunda categoría. Ahora bien, también hay que ser justos. El Tour pudo haber sido una decisión inteligente. Muy inteligente. Porque correr al lado de Pogačar no es cualquier aprendizaje. Es estar cerca del mejor corredor del mundo. Ver cómo se gestiona la presión. Ver cómo se controla el pelotón. Ver cómo se responde en montaña. Ver cómo se habla con el equipo. Ver cómo se gana incluso cuando todos te miran. Para Isaac, eso pudo valer más que una revancha inmediata en el Giro. Y quizá esa fue la lógica de Machin. No quemar etapas. No meterlo otra vez en el Giro con toda la presión emocional. Llevarlo al Tour. Que aprendiera. Que creciera. Que conviviera con Pogačar. Que entendiera la carrera más grande desde dentro. Y luego, con más madurez, darle otro paso. Si ese era el plan, salió incluso mejor de lo esperado. Pero cuando un plan funciona demasiado bien, también obliga a cambiar. Porque UAE podía pensar que Isaac iba al Tour a aprender. Pero Isaac terminó demostrando que también podía competir. Y cuando un corredor supera el plan inicial, el equipo tiene que actualizar el plan. No puede seguir tratándolo como antes. Ese es el punto. Isaac no salió del Tour igual que entró. Entró como una gran promesa. Salió como podio. Entró como joven que podía aprender de Pogačar. Salió como corredor que ya merece preguntas de líder. Entró con una revancha del Giro pendiente. Salió con un problema más grande para UAE. ¿Dónde lo ponen ahora? Porque si vuelve al Giro, todo tendrá sentido. Sería perfecto. La historia cerraría. La revancha llegaría. El público entendería el sacrificio. Diría, primero aprendió en el Tour, ahora vuelve por lo suyo. Pero si no vuelve al Giro como líder, si tampoco le dan la vuelta, si vuelve al Tour solo para acompañar a Pogačar, entonces la elección empezará a verse distinta. Ya no como aprendizaje, sino como renuncia. Y ahí está la bomba emocional del video. Isaac renunció a su revancha. No porque no tuviera nivel, no porque no tuviera historia, no porque el Giro no le importara, sino porque UAE y su entorno deportivo eligieron otro camino. Un camino ligado a Pogačar. Un camino de equipo. Un camino de lealtad. Y la lealtad en el deporte siempre exige una devolución. Porque si no se devuelve, se convierte en control. Y esa es la línea delicada. Cuando el equipo te pide confiar, eso puede ser protección. Pero cuando siempre te pide esperar, puede convertirse en control. Cuando te dice este año aprende, puede tener sentido. Pero cuando pasan los años y siempre hay otro líder delante, el mensaje cambia. Y el público mexicano va a estar mirando eso. Porque Isaac ya no es solo un corredor de UAE. Isaac representa una ilusión nacional. Cada decisión de calendario va a pesar. Cada ausencia va a molestar. Cada gran vuelta donde no sea líder va a generar debate. Cada frase de Machin será analizada. Cada movimiento alrededor de Pogačar se va a comparar con el futuro de Isaac. Y UAE lo sabe. Por eso renovarlo hasta 2031 fue una jugada enorme, pero también peligrosa. Porque cuando atas a un corredor tanto tiempo, el público no solo celebra, también pregunta, ¿para qué lo atas? ¿Para liderar?
¿Para protegerlo? ¿Para formarlo? ¿O para asegurarte de que no lidere en otro sitio? Esa pregunta es incómoda, pero es justa, porque Isaac podría ser una pieza central de UAE durante años, pero para ser pieza central necesita carreras centrales. No solo discursos, no solo entrevistas, no solo contratos largos, no solo fotos, carreras, calendario, responsabilidad, equipo. El Giro era una oportunidad emocional. El Tour fue una oportunidad mundial. Isaac eligió la mundial. O aceptó la mundial. O UAE lo dirigió hacia la mundial. Pero el resultado fue el mismo. La revancha quedó pendiente. Y ahora esa revancha vale más. Porque ahora, si Isaac vuelve al Giro, vuelve como otro corredor. Ya no vuelve solo como el joven de la maglia rosa. Vuelve como podio del Tour. Vuelve como maillot blanco. Vuelve como corredor blindado hasta 2031. Vuelve con un país detrás. Vuelve con una exigencia brutal. Y vuelve con una pregunta sobre UAE. ¿Ahora sí lo van a soltar? Esa sería la historia perfecta. Isaac aprende con Pogačar. Isaac demuestra en el Tour. Isaac renueva. Isaac vuelve al Giro como líder. Isaac cierra la deuda. Eso sería un plan coherente. Eso haría que la renuncia tuviera sentido. Eso convertiría el sacrificio en inversión. Pero si no hay ese paso, la lectura cambia. Porque entonces Isaac habría renunciado a una revancha para fortalecer el Tour de Pogačar. Habría dado resultado histórico. Habría firmado hasta 2031. Y aún así, seguiría esperando. Ahí el público no va a comprar paciencia. No después de verlo en el podio. Por eso este video debe cerrar con fuerza. No con ataque vacío a UAE. No con conspiración. No con promesas inventadas. Con una pregunta limpia. Isaac eligió el Tour en lugar del Giro. Aprendió junto a Pogačar. Respondió con podio. Renovó hasta 2031. Ahora UAE tiene que demostrar si esa lealtad tendrá premio deportivo. Porque Isaac no puede ser eternamente el que aprende. No puede ser eternamente el futuro. No puede ser eternamente el joven que acompaña. No puede ser eternamente el que algún día tendrá su oportunidad. Ese algún día tiene que empezar a tener fecha. Y la fecha puede ser el Giro. O puede ser la Vuelta. O puede ser otro Tour con otro rol. Pero tiene que existir. Porque si no existe, entonces la renovación hasta 2031 deja de sonar como proyecto. Y empieza a sonar como espera. Isaac ya hizo su parte. Aceptó el camino. Fue al Tour. Se puso al lado de Pogačar. Aguantó. Aprendió. Trabajó. Compitió. Ganó respeto. Se subió al podio. Y ahora la pelota está en el lado de UAE. La pregunta no es si Isaac merece confianza. La pregunta es si UAE se atreve a dársela en carretera. Porque confianza no es solo firmar hasta 2031. Confianza es poner un equipo a su servicio. Confianza es darle un calendario de líder. Confianza es permitirle volver a la carrera donde tiene una deuda. Confianza es decirle, ahora te toca a ti. Y ahora quiero leerlos a ustedes. Escriban Giro si creen que Isaac debe volver a buscar su revancha como líder. Escriban Tour si creen que hizo bien quedándose cerca de Pogačar para aprender y crecer. Porque esta decisión no fue pequeña. Isaac tenía la revancha. Pero eligió a Pogačar. Y después de lo que hizo en el Tour, UAE ya no puede pedirle lealtad sin darle liderazgo. Suscríbete a Pedal Crew, activa la campana y quédate atento. Porque Isaac del Toro ya demostró que puede sacrificarse por UAE. Ahora falta saber si UAE está dispuesto a sacrificarse por Isaac.